La Fiscalía unificó los casos Encuentro y León de Troya, en los cuales Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso, aparecía en el medio de ambas tramas. ¿Qué dice su defensa? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Calixto Vallejo, él es abogado de Danilo Carrera. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Isela, muchísimas gracias por recibirme en su prestigioso programa. Doctor, de manera sorpresiva, el pasado 30 de octubre la Fiscalía decidió, como decía, unificar los casos Encuentro y León de Troya. Según la institución, en las investigaciones del caso León de Troya se hallaron indicios de la existencia de un esquema de corrupción sistemática en la administración pública que incluiría a entidades como Banecuador, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, y la Corporación Eléctrica. Inicialmente, en el caso Encuentro, se investigaban las supuestas irregularidades en los nombramientos y adjudicaciones de contratos en el sector eléctrico, pero tras la unificación, la Fiscalía también irá detrás de los posibles actos de corrupción en otras instituciones. Doctor, ¿por qué Danilo Carrera está en medio de estas dos tramas? Muchas gracias, Gisela, nuevamente, y muy buenas tardes con su audiencia. Yo le puedo decir que nosotros hemos estado reclamando permanentemente a la Fiscalía y al juez que conoce el caso en razón de que la Fiscalía no nos ha dado acceso al expediente cuando teníamos una audiencia que debió de haberse desarrollado el día de ayer. Y como abogado tengo que hablar con los hechos como se han suscitado, ¿verdad? Y debo decirle que el señor Danilo Carrera jamás fue llamado a rendir una versión en el caso que ahora lo han unificado al Encuentro, que se llamaba León de Troya. Es decir, el señor Danilo Carrera no era un investigado en ese caso. Para que se unifique un proceso, debe de haber lo que en derecho se llama la identidad objetiva y la identidad subjetiva. Es decir, las mismas personas que estaban siendo investigadas por un mismo delito debieron de haberlo sido en el otro delito en el que se acumula. Pero en este caso no existió eso. Pero hay algo que es mucho más grave, ¿verdad? La audiencia de formulación de cargos era ayer y el día martes, es decir, a las aproximadamente 10:30 de la noche, sin que ni siquiera hayamos sido oficialmente notificados, la Fiscalía envía un tuit, ¿verdad?, en el que dicen, he unificado los dos casos. Pero no tiene ningún sentido que la Fiscalía primero lo informe en la red X, que es como se llama ahora, y que luego las partes, media hora después, es decir, aproximadamente a las 11 de la noche, recién tengamos conocimiento de lo que ha hecho. Pero ¿qué es lo grave de todo esto? Más allá de que primero lo haga público y después no lo notifiquen, bueno, podría suceder, hay alguna descoordinación o algo, pero lo grave es que acumula un caso al que no hemos tenido ningún acceso, en el que Danilo Carrera jamás fue llamado a rendir versión y al que jamás le dijeron que también estaba siendo investigado en ese caso. Pero, abogado, la Fiscalía debe haber notificado cuál es el vínculo que existe entre estos dos casos para unificarlos. ¿Lo conoce usted? Isela, eso es lo que la ley establece, eso es lo que la lógica nos señala, pero la realidad es que no lo ha hecho. Pero más grave que eso, entonces, el día de ayer, obviamente ya no podíamos hacer nada, a las 11 de la noche del día lunes, fuimos a la Fiscalía el día de ayer y le dijimos, a ver, ¿qué es lo que han unificado? Permítanme el acceso. ¿Y qué es lo que nos dice la Fiscalía? La Fiscalía dice, no, todavía no le puedo permitir el acceso al expediente porque como ese caso recién viene, yo tengo que foliarlo e incorporarlo a este proceso, y hasta que no esté foliarlo o numerarlo, ¿verdad?, y organizar mi expediente, usted no puede tener acceso, abogado. Entonces, eso es lo que estamos denunciando. ¿Y esa es la razón por la que se difirió la audiencia ayer? No se da la audiencia ayer y los medios de comunicación han señalado, los abogados, entre esos obviamente el abogado Danilo Carrera, que es el suscrito,
han pedido el diferimiento. Pero como sabemos que en el medio hay muchos abogados que piden diferimiento sencillamente para dilatar las causas, podría aparecer como que esa es la razón, ¿verdad? Y el juez nos da la razón a nosotros porque le decimos, señor juez, la fiscalía, y le presento todos los escritos que le he presentado a la fiscalía. La fiscalía no me está dando acceso al proceso y según la ley yo tengo el derecho a saber de qué me va a imputar la fiscalía para venir a defenderme cuando le formule cargos ante usted. Y entonces el juez me ha dicho, bueno, como no le han dado a usted todavía el expediente, entonces vamos a diferir la audiencia. Entonces, pero hasta que no ocurra la nueva audiencia, no se va a poder conocer la teoría que tiene la fiscalía. La teoría de la fiscalía, ¿por qué me va a imputar a mi cliente? No, pero por lo menos debería de darme acceso al proceso para yo tener una idea de qué es lo que quiere hacer la fiscalía, pero ni siquiera me permite eso. Entonces, si lo ponemos en términos deportivos, prácticamente quiere que juegue con la cancha inclinada. Entonces, eso no puede ser tampoco. O sea, no es legal, no es jurídico, es inconstitucional, es ilegal. Y en foros internacionales va a ser reprochable. Ahora, en un comunicado, usted, la defensa de Carrera, ha señalado que estos casos son únicamente un escándalo mediático, ¿no? Sin embargo, hay audios que se filtraron en medios de comunicación. ¿Consideran esos audios o los califican como reales? A ver, es importantísima la pregunta que usted me hace porque esto demuestra también la forma en que está actuando la Fiscalía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto de aquí obedece nada más y nada menos a una trama, a un libreto, a una novela que un medio digital con elucubraciones estableció, ¿verdad? Entonces, claro, se me va a decir, bueno, pero ese medio de comunicación digital exhibió o puso unas grabaciones telefónicas que tenía, unas grabaciones de conversaciones que han tenido personas. Cuando fue el principal de este medio de comunicación a rendir la versión ante la Fiscalía, le he preguntado cómo él obtuvo esa grabación. Y este señor nos dijo que se lo habían entregado una fuente que no quiso revelar su nombre en un pendrive. Hasta ahí, bien. Entonces la siguiente pregunta es, ¿lo que usted le ha entregado a la Fiscalía es el pendrive que le fue entregado a usted por la fuente? ¿Para qué? Para que ese pendrive o esa grabación sea sometido a lo que los abogados llamamos la contradicción. Es decir, yo voy a periciar ese pendrive y voy a poder establecer si no ha sido editado, voy a poder establecer si no es hecho con inteligencia artificial, si las voces que son endilgadas a determinados personajes realmente les corresponden. A ver, entonces, pero abogado, entonces Danilo Carrera no desmiente que haya participado en reuniones que determinaban cómo se manejaban las empresas eléctricas del país. No, me permite un momentito solamente para concluir la idea que le estaba dando. El señor del medio digital nos dice, no, yo destruí el pendrive, ¿verdad? Y entonces yo digo, pero usted dice que allí intervinieron otras personas que no están saliendo en las grabaciones que usted ha publicado. Y me dice, sí, efectivamente, ahí intervienen otras personas, pero no le puedo dar el nombre. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? Que ese documento ha sido editado, ¿verdad? Y entonces, si está editado, no tenemos contexto, no sabemos qué parte se cortó y qué parte se unió, y en definitiva, eso no tiene jurídicamente ningún valor. Okay. Y respondiendo a la última pregunta que me hizo, de ninguna manera Danilo Carrera acepta que haya intervenido en este tipo de conversaciones o algo. Lo que estamos diciendo es que eso que ha presentado el medio digital no tiene ningún valor, pero lo más grave es que la Fiscalía le está dando valor, ¿verdad? Y le digo que le está dando valor porque manda a periciar los audios del medio digital, no el audio original. Y con los audios del medio original, que es una novela creada, obviamente, por la persona que maneja este medio digital y sus acólitos, entonces se quiere juzgar a Danilo Carrera. No tiene ningún sentido y jurídicamente eso es impresentable. Ok, pero no puede tampoco descartar que sean reales, que no sean reales esos audios. Yo le puedo aseverar, sin lugar a equivocarme, que no son reales. Ahora,
En los dos procesos, el denominador común, como decíamos, pues es Danilo Carrera, el cuñado del presidente Guillermo Lasso. En el caso Encuentro, Leonardo Cortázar lo califica como el padrino, al que nadie puede hacer que aparezca, y era presuntamente quien manejaba los nombramientos y las negociaciones en las eléctricas. En la trama de León de Troya fue identificado como Dani. La policía grabó comunicaciones con Rubén Cherres, quien era su amigo y fue asesinado en medio de estas investigaciones que se realizaban. En uno de esos diálogos se habla también del acceso de un ex general de la policía. ¿Ninguno de estos comunicados son reales? A ver, yo debo de decirle lo siguiente. Vamos a hacer una precisión. Okay. En el caso León de Troya, Danilo Carrera no era investigado, ¿verdad? Ese caso de ahí se inicia por un tema de la mafia albanesa a quien nos estaban persiguiendo, y de repente en esas escuchas telefónicas que tenía la policía aparece este señor Cherres, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el que aparece es Cherres, el que aparece en la mafia albanesa. No hay ninguna grabación, por lo menos, de lo que yo conozca, por lo que ha sido publicado por los medios de comunicación, porque, insisto, a ese proceso no he tenido acceso, ¿verdad? No hay nada de Danilo Carrera. Lo que sí les puedo decir es que jamás fue llamado a rendir una versión. Entonces, tenemos ese proceso en el que Danilo Carrera no era investigado. Y luego tenemos el proceso llamado Encuentro, en el que efectivamente Danilo Carrera sí estaba siendo investigado, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir es que tampoco es cierto lo que dicen que habría dicho Cortázar. ¿Y por qué le puedo hacer esa aseveración categórica? Porque el que dice que ha dicho así, porque así resulta ser, es el señor, el del medio digital, que ha hecho público estos videos. Porque el señor Cortázar, cuando va al proceso a rendir su versión, dice que eso que ha sacado el medio digital es falso. Y es falso porque dice que él no ha dicho eso, que eso está editado y que en consecuencia pues eso no tiene ningún valor. Entonces, a quien se lo hace hablar, a quien se lo mete en la trama, luego dice que todo eso de ahí es falso porque el documento, la grabación está editada, y en cambio el del medio digital acepta que está editada y también dice que destruyó el original. Entonces la pregunta es, ¿existe una prueba válida? Y en caso de duda, ¿verdad?, la respuesta va a ser que no existe una prueba. No solamente porque la ley establece que esa prueba no vale, sino que realmente pues la duda nos lleva a establecer que es falsa la grabación, ¿no? Bueno, y eso sería entonces una de las razones por las que consideran que no se deben unificar los dos casos. Porque no deben unificarse, porque para que se puedan unificar debieron de existir ser las mismas personas que estaban investigadas en León de Troya con las personas que estaban siendo investigadas en el caso de Encuentro. Y más allá de que la Fiscalía hoy nos diga que porque había una grabación que se refería a un Dani, que ellos especulan que ese es Danilo Carrera, los va a unificar, pero resulta que para que eso suceda, debió de haber sido investigado Danilo Carrera, y como le digo, no lo era. ¿Existe ya, abogado, alguna claridad sobre el asesinato de Rubén Cherres? Sinceramente le digo, no conozco absolutamente nada de ese caso porque no estoy en ese tema. Pero el señor Carrera no ha negado su amistad con el señor Cherres, ¿verdad? A ver, ¿qué es lo que yo le puedo hablar de lo que procesalmente existe? El señor Danilo Carrera ha dicho que efectivamente él en lo social lo conocía a Rubén Cherres, pertenecieron a varias instituciones como por ejemplo la Federación Ecuatoriana de Tenis o el Guayaquil Tenis Club, en el que el señor Cherres también frecuentaba, y que esa ha sido la relación de él, pero ha manifestado de manera clara y categórica que jamás fue su socio, que jamás tuvo una relación de negocios con él, y menos, obviamente, impresentable que el señor pues haya auspiciado o haya pedido algún nombramiento o algún cargo
como Cherres, como se dice que Cherres en alguna grabación manifiesta. Abogado, le agradezco mucho por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Agradecemos a Calixto Vallejo, abogado de Danilo Carrera.